Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde a hoy, martes 16 de febrero del 2021, y nuestra lección es Colosenses 425. Pero antes de cualquier cosa vamos a ir a lo más importante para iniciar, que es estar en comunión. ¿Cómo se soluciona esto? Confesando nuestro pecado, así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad confiese su pecado y luego juntos vamos a estar con este estudio de esta que corresponde a esta tarde. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por el privilegio que nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios para esto y gracias porque nos permites tener un tiempo que disponemos para ello. Ponemos en tus manos a las familias que nos escuchan. Gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos por este medio con todos ellos. Te lo agradecemos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos en nuestra lección 425 y estamos estudiando Colosenses capítulo 4, versículo 5, que dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y ya hemos visto varias de las palabras, entre ellas la palabra andad o caminar, que hemos visto que iniciamos la doctrina del caminar en las lecciones 3 o 4 lecciones anteriores. Hemos ya estado trabajando en ello. Solamente voy a hacer rápido algunos comentarios respecto a esta doctrina para irnos directamente al siguiente punto que nos corresponde. Vimos que hay dos tipos de caminar en el aspecto escrito en la palabra de Dios. Uno que tiene que ver con una aplicación literal, que tiene que ver con la energía física para que nosotros podamos caminar. La otra tiene que ver con el caminar espiritual, que es el modo de vida espiritual del creyente de nuestra dispensación para poder avanzar, y esto se requiere energía espiritual, que tiene que ver con Dios Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 8, dice así, 5:8. Porque antes eran tinieblas, estaban muertos espiritualmente, pero ahora son luz, o sois luz, la posición en el Señor. Y ahí viene la palabra, andad como hijos de luz. Esto significa, tengan un estilo de vida como un hijo de luz, como un miembro de la familia real, de una manera experiencial. O sea, esta es la santificación experiencial. La primera que tenemos es el momento de la salvación y esa es una santificación posicional. Esto ya habla de la experiencia de la vida diaria y es el que le podemos identificar como caminar en la luz. Así que estas palabras las hemos visto. Si usted gusta, vean las lecciones anteriores. Aquí en YouTube y en WhatsApp están las lecciones anteriores, así que podrá repasarlas si usted gusta. Probablemente en la 423, 424 va a encontrar mucha información si le interesa recordar este concepto. Pero tenemos que seguir avanzando porque el tiempo se nos va. Y mencionar que dentro de esta doctrina nos quedamos en platicar, en informarles que el caminar viene a ser como una analogía de la vida dentro de la esfera de poder divino. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice así, 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados. Cuando habla de esto, estamos hablando de identificados con Él por medio del bautismo del Espíritu Santo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, otra vez la palabra, en novedad de vida, posición, y ahora vamos a estar en la experiencia, que funcionemos como nuevas criaturas experiencialmente. Novedad de vida fue el primero que la experimentó, fue el Señor Jesucristo en la unión hipostática, cuando estuvo aquí en la tierra. Así que el Señor Jesucristo proveyó por medio de estos elementos el tener un sistema para que nosotros podamos caminar al modo de vida cristiano, en novedad de vida. Esto se extendió a nuestra dispensación, o sea, Él lo practicó primero en la unión hipostática y luego nos lo permite a nosotros a nuestra disposición. Así que esto viene a ser una analogía de cómo debemos de ejecutar el plan de Dios.
cómo debemos de funcionar dentro del protocolo divino. El hecho es que podemos caminar en novedad de vida, significa que tenemos en esta edad, en esta dispensación, todos los recursos necesarios para poder vivirla a la manera de Dios, a la manera que Dios quiere. Ese es el plan protocolo de Dios. Es un sistema establecido por Dios preciso y exacto para que funcionemos en él. O sea, Él ha provisto todo cuanto necesitamos para nuestra dispensación. Algo que no sucedía en las dispensaciones anteriores, que no tenían todos estos recursos como usted y yo lo tenemos en nuestra dispensación para nuestro uso, para vivir la vida cristiana de un modo, de una manera sobrenatural, con recursos sobrenaturales. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el que dice, o cualquiera que diga que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar. La misma palabra, seguimos trabajando con esta palabra tan importante. Volvemos a decir, en muchas ocasiones se utiliza la palabra andar, la vimos en los estudios pasados, que tenía que ver con el caminar físicamente hablando. La mayoría de las aplicaciones que vamos a estar encontrando de esta palabra van a ser para la vida espiritual. En este caso hemos visto, por ejemplo, aquí, que es una analogía al caminar a la esfera de poder divino. Es una manera de hablar de cómo debe vivir el cristiano en la esfera de poder divino. Dice, el que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Por qué? Porque tiene los recursos que él tuvo. La diferencia es que si no usamos los recursos divinos no vamos a poder caminar como él anduvo. Así que la omnipotencia, el uso de la omnipotencia de Dios, Espíritu Santo o la esfera de poder divino, tiene que ver con el caminar. En Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, o por lo tanto les digo, andad, o sea, continúen caminando por el Espíritu y no cumpláis los deseos de la carne, de la naturaleza de pecado. Continúen andando. Entonces, si se fijan, sí está correcto la traducción como andar, pero ahí la importancia de que sepamos exactamente en el contexto del versículo y en comparativo con otros versículos qué exactamente dice, qué está diciendo con andar. En este caso que acabamos de leer en este momento, es sencillo poder entender que el concepto que dice ahí en el versículo 16 es: por lo tanto, les digo, continúen caminando por el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Un punto importante, en el diagrama número 17, que son los portones, y que creo que la mayoría de ustedes ya lo tienen, o Dinesfera Divina, dice como título en la parte superior. Estos diagramas nos están ayudando mucho a poder entender el concepto de la esfera de poder divino, que tiene referencia con el continuo andar o caminar en el sistema que Dios estableció. Voy a ponerlo nuevamente solamente para que lo recuerden. Ya les he dicho que pueden ustedes ponerle pausa o algo ahí para que puedan escribirlo. Y los que lo tienen ya escrito, pues va a ser más fácil para que lo estén recordando. Estos primeros 4 portones o puertas, como usted le quiera llamar, que son dentro de la esfera de poder divino, tienen que ver primero con la llenura del Espíritu Santo, que es la puerta número 1, el modo de vida básico de la vida cristiana, que es la puerta número 2, la humildad o el sometimiento a la autoridad, ya sea impuesta o genuina, que es la puerta número 3, y la puerta número 4, que tiene que ver con la percepción y aplicación de la palabra de Dios. A esto le llamamos momentum, o sea, el ímpetu para poder hacer las cosas por medio de la energía que Dios provee. Así que estas puertas que estoy mencionando aquí, todas tienen que ver o son referencia al modo de vida cristiano, al modo de vivir la vida cristiana, al modo de andar de la vida cristiana. En 2 Corintios, cuando dijimos llenura del Espíritu Santo, recordamos inmediatamente Efesios cuando nos dice no se embriaguen, no pierdan la realidad de las cosas,
no se embarquen con cosas que no son importantes, al contrario, sean llenos por el Espíritu Santo. La segunda parte es en Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 7. 5:7 de Segunda a los Corintios dice: porque por fe andamos, no por vista. Esto tiene que ver con el punto de vista metabolizado en el alma que nos permite operar en el modo básico de la vida cristiana. Esto es el inicio, comenzamos a funcionar porque por fe, por la doctrina en nuestra alma, comenzamos a funcionar. Comenzamos a tener información que nos permite tomar decisiones, nos permite avanzar, nos permite remediar las cosas cuando nos equivocamos o buscar soluciones correctas. Por eso es importante que entendamos que siempre todo lo que la palabra de Dios dice es primero la llenura del Espíritu Santo y ahora utilizar todos los medios que Dios puso, todas las habilidades espirituales para el crecimiento espiritual. En Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18, dice así, Efesios 5, 15 al 18. Por tanto, tengan cuidado cómo andáis. ¿Cómo andáis? No como insensatos, o sea, como imprudentes, sino como sabios, o sea, gente que utiliza el punto de vista divino. Aprovechando que es la palabra exagorazo, ¿se acuerdan? Comprando bien el tiempo, porque los días son malos o hay mucha maldad. Así pues, no sean necios, no sean ignorantes, sino entiendan la voluntad, el propósito, el diseño del Señor. Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, abandono, desenfreno, sino sean llenos por el Espíritu Santo. Caminar está relacionado con la rehabilitación epistemológica, ¿se acuerdan? Rehabilitación, ¿se entiende? Epistemológica tiene que ver por medio del conocimiento. Entonces nuestra rehabilitación en el alma viene por medio de la doctrina bíblica percibida, metabolizada, inculcada en nuestra alma para que tengamos para aplicarlo. En Colosenses, que es donde estamos estudiando, capítulo 4, versículos 5 y 6, vamos a regresar ahí a Colosenses 4, 5 y 6, dice: andad sabiamente, otra vez, andad, peripateo, sabiamente para con los de afuera, comprando, redimiendo bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, y cuando decimos sal tiene que ver con algo duradero, para que sepan cómo debéis responder a cada persona. Caminar está relacionado con la aplicación de la doctrina bíblica, no solamente con la rehabilitación epistemológica, sino ahora también con la aplicación de eso. Por eso siempre decimos esas siglas: percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Es el círculo completo para que esto trabaje en el proceso de crecimiento espiritual. Los portones número 5 y número 6 lo podemos ver muy bien. Cuando decimos 5 y 6 estamos hablando de autoestimación espiritual y autonomía espiritual. Autoestimación espiritual, en poquitas palabras diríamos que es la forma, es el saber quién soy yo para Dios, qué es Dios para mí. Y esto nos permite tener una virtud motivacional porque comenzamos a entender el amor personal por Dios. Y autonomía espiritual viene a ser cuando comenzamos a desarrollar ese amor impersonal por el género humano. Por eso cuando el Señor hace el mandato de amar al Señor sobre todas las cosas, es primero y viene después a tu prójimo como a ti mismo, que es un amor impersonal. Veamos Efesios capítulo 5, los versículos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios. Es la palabra mimetis, así como un mimo, imiten. Sed pues imitadores de Dios. Está hablando, cuando dice Dios, está hablando de Jesucristo hombre, como hijos amados. Y andad, o sea, tengan un estilo de vida en amor impersonal, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo como sustituto por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma, como incienso.
portón número 7 y el portón número 8, ya estamos hablando en un avance tremendo en la vida espiritual. Estos portones vienen a ser la prueba de momentum, o sea, cuando el Señor permite que nosotros seamos probados para imprimir más momentum, o sea, para imprimir más ímpetu. No confundamos la disciplina del Señor, porque Dios sí disciplina a sus hijos, porque la palabra de Dios así dice, nos disciplina porque nos ama. Pero eso tiene que ver cuando estamos fuera del protocolo divino, cuando estamos fuera del plan perfecto de Dios y Él quiere que regresemos a encaminarnos a Él. Pero ahorita estamos hablando de prueba, y estas pruebas de momentum, si ustedes recuerdan cuando hemos hablado de las pruebas, hablamos de esta prueba que se le llama para impulsarnos, para aumentar nuestra capacidad, que es importantísimo en la vida cristiana. Esa es la puerta número 7, la 8 tiene que ver con el ganador, la madurez espiritual. En Efesios, seguimos aquí en Efesios, veamos capítulo 4, versículo 17, que dice, y esto digo, pues, y afirmo, y lo comunico, está haciendo énfasis, juntamente con el Señor, que ya no andéis peripatepo, que ya no tengan el estilo de vida como andaban antes los gentiles, y ahí se refiere a creyentes que están fuera de comunión y no creyentes, en la vanidad, es el matayotes, que es el vacío de sus mentes. Y en Filipenses, una cita más a este mismo concepto, capítulo 3, versículos 18 y 19, que dice, porque muchos andan, nuevamente la palabra, tienen un estilo de vida, como lo he dicho muchas veces y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de cristianos, que cuyo fin es perdición, destrucción, y cuyo Dios, con minúscula, es su apetito. Está hablando de las emociones, y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. Portón 7 y 8. Esto nos permite entender que entonces el caminar, el andar, el tener un estilo de vida, en su gran mayoría, la mayor parte de estas palabras, especialmente cuando se usa la palabra peripateo, tiene que ver con estilo de vida. Y ese estilo de vida que tiene que ver con la vida de un cristiano, miembro de la familia real, en una relación íntima con Dios, dependiendo 100% de las habilidades espirituales, es decir, de la llenura del Espíritu Santo y de la palabra de Dios comunicada por un pastor maestro. Regresamos a Colosenses capítulo 4, versículo 5, que es donde estamos estudiando, para seguir a la siguiente palabra que ya la habíamos comenzado. Andad, esperipateo, sabiamente, que es la palabra Sofía. Sofía se traduce como sabiduría. Y sabiduría es conocer y hacer la voluntad de Dios por medio del almacenar información correcta, doctrinal, y de esta manera poder hacer la voluntad de Dios. Eso es sabiduría en la vida del cristiano. Hay un salmo interesante que es el Salmo número 100. Solamente vamos a ver los primeros 5 versículos. Salmo número 100, los primeros 5 versículos. Salmo 100. Dice así. Clamad, que significa griten con júbilo al Señor toda la tierra. Servir al Señor con alegría, pero esta es súper alegría, es la felicidad máxima que Dios provee. Venid ante Él con cánticos de júbilo, de alegría. Sabed que Él es el Señor, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios, o sea, afuera, con alabanza. Servimos al Señor, pero debemos de servirlo con mucha felicidad, con máxima felicidad. ¿Por qué? Por la doctrina que está circulando en nuestro flujo de conciencia, en nuestro estado de conciencia, en nuestra alma. No porque las cosas van bien, o porque tengo salud, o porque tengo un buen trabajo, que sí nos da felicidad, pero esa tiene que ver con una felicidad circunstancial. Cuando hablamos de felicidad circunstancial, como su nombre lo indica, tiene que ver con circunstancias. Y si usted está saludable hoy, está muy feliz y va con el doctor y le dice que está muy enfermo, pues se le acabó la felicidad circunstancial. ¿Por qué? Porque ya no hay salud.
o porque tiene dinero, y se acaba el dinero, se acaba esa felicidad circunstancial. Cuando hablamos de esta sabiduría, estamos hablando de una felicidad constante, día tras día, no importando las circunstancias. Esa es máxima felicidad. ¿Por qué? Por lo que está circulando en nuestra alma, en nuestro estado de conciencia de nuestra alma. Así que sabiduría es el conocimiento correcto, combinado con la correcta ejecución. ¿Se acuerdan cuando el otro día que estuvimos hablando de estas, pareciera un trabalenguas que dijimos, la cosa correcta se debe de hacer de la manera correcta para que sea correcta? Y así debe ser en la vida cristiana. En la vida cristiana, en el plan protocolo de Dios, en el plan de Dios para la vida del cristiano, no hay un más o menos. Es exacto, preciso. Por eso se le llama plan protocolo divino. Sabiduría es el conocimiento y las decisiones producto de percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice así, 14, 26 de Juan. Pero el Consolador, Paracletos, que se traduce correctamente, sería guía, el mentor. Pero el mentor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. A nosotros, miembros de la familia real. Y os hará recordar todo lo que os ha dicho. Eso se lo está diciendo a los apóstoles, porque a ellos ya se los había comentado, se los hará recordar. La sabiduría se define como buen juicio. Esa es una buena también forma de decir cuando hablamos de sabiduría. Pero para poder tener ese buen juicio, tenemos que tener información doctrinal en nuestra alma. No hay otra manera para poder tener ese buen juicio. El buen juicio está relacionado con nuestra escala de valores. Esa tiene que ver con cuáles son tus prioridades en tu vida. Y cada uno, como miembros de la familia real, tenemos que marcar nuestras prioridades, nuestros valores. El creyente que tiene doctrina va a estar circulando en sus 7 compartimentos del alma. Si ustedes se acuerdan, los 7 compartimentos hemos mencionado. Todo esto tiene que ver con una manera de poder entender el concepto. No significa que haya un cuadrito en nuestra alma y ahí se va. Es el alma, pero para poder entender el concepto lo manejamos como compartimentos en el alma. Y en el alma tenemos un marco de referencia, tenemos un centro de memoria, un almacén de vocabulario, un almacén categórico, tenemos conciencia, momentum y sabiduría, que es el final donde se va a explotar y va a aplicarse el concepto que tengamos en el alma. Si es que hay algo de doctrina en el alma, y si no, pues no va a haber nada con qué aplicar doctrina correcta en el alma. Entonces, buen juicio tiene que ver entonces con tener esos 7 compartimentos llenos de información doctrinal, que estos permitan lanzar la información a nuestro flujo de conciencia para aplicarlo en la vida diaria. Tú y yo, dice la palabra de Dios, esto no es algo que yo le estoy inventando, esto es lo que dice la palabra de Dios, creamos un espejo en el alma para que dentro de la privacidad de nuestro sacerdocio, porque esa es una de las características, la característica más importante, privacidad. Eso significa cuando hablamos de sacerdocio, nuestro sacerdocio es privacidad. Por eso podemos tener línea directa con el Señor, porque tenemos esa privacidad como sacerdotes. Entonces, al crear este espejo en el alma, usted y yo podemos mirar hacia adentro en esa privacidad que tenemos y darnos cuenta cuál es nuestro estatus en cuanto a nuestra relación con Dios en ese momento. Podemos claramente darnos cuenta, pero tenemos que verlo ahí. La palabra de Dios dice que nos vemos como en un espejo. Y si no hay información, si no hay doctrina en el alma, ese espejo va a estar bien borroso y no vamos a poder tener ninguna claridad. A diferencia de cuando tenemos información doctrinal bajo la llenura del Espíritu Santo y estamos día a día buscando la manera de trabajar en este proceso para crecer más espiritualmente, tendremos mucha más información de nuestra misma persona que nos sirve para poder impulsarnos, animarnos, motivarnos a seguir adelante. Así que bajo la función de este mentor, que es Dios Espíritu Santo en nuestra alma, la doctrina tiene que tener la prioridad número 1 en el creyente. Una cosa que estamos descuidando hoy en día como miembros de la familia real. Fíjense muy bien, estoy hablando de todos los miembros de la familia. ¿Y quiénes son estos? Todos aquellos que han creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Estamos quitándole importancia o poniendo como prioridad número 3, 4, 5 o en otro orden, la prioridad número 1 que debería ser Dios sobre todas las cosas en el creyente. De esta manera tú vas a dar el lugar correcto a Dios siempre y vas a tener siempre tiempo para Dios y siempre vas a tener la disponibilidad de trabajar en el proceso de crecimiento espiritual y de la aplicación de la doctrina bíblica tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Pero necesitamos tener todos los recursos, echar mano de todos los recursos que Dios ha provisto para nosotros. Vuelvo a repetir, la vida cristiana es una vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales y esos recursos sobrenaturales o habilidades espirituales tienen que ver con la número 1, llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios comunicada por un pastor maestro y tu voluntad positiva que al final de cuentas es la que decide si quiere o no lo quiere y si lo cree o no lo quiere creer. Y continuamos la próxima semana en este mismo punto que nos quedamos aquí porque es muy importante que cerremos este punto que estamos tratando en estas últimas semanas. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde. Ha sido un privilegio, Señor, y una oportunidad fabulosa para mí en lo personal comunicarlo y para también escucharlo también y para las personas que tienen el tiempo y se dan el tiempo, Señor, para poder estar atentos a tu palabra. Gracias por estas palabras que tú tienes de vida, palabras que nos permiten fortalecernos, animarnos, darnos el ímpetu que necesitamos para seguir avanzando, Señor, en un mundo tan caótico y complicado como este. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos todo y ponemos en tus manos, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todas estas cosas. Amén. Que pasen buenas tardes y el día de mañana, si ustedes gustan acompañarnos, trabajamos con Primera de Juan. Que pasen buenas tardes.